funciona la conciencia? Hablamos de una palabra griega que aparece, ¿cierto?, como conciencia en el Nuevo Testamento más de 30 veces, y es sunaidesis, que habla, dice, de un conocimiento en común, un conocimiento propio. Y ahí se refiere, ¿cierto?, nos define lo que es la conciencia. ¿Cierto? Conocimiento común, conocimiento compartido. Es decir, tenemos en nuestro interior la capacidad de conocernos a nosotros mismos, capacidad solamente humana, la cual debemos administrar bien. Si Dios nos la regaló, debe ser bien administrada como mayordomos de Dios. Ahí hay varios versículos, ¿cierto? Hablamos de la conciencia que adquirió Adán y Eva al momento de pecar. Incluso en la noche vamos a seguir hablando de eso. Lo venimos hablando ya en la escuela del domingo pasado. En la noche hablamos del pecado de Adán, ¿sabe?, de Eva, y del engaño de Satanás, ¿se acuerdan? Y en la tarde vamos a culminar hablando de Génesis 3. Job, ¿cierto?, escuchaba con atención la voz de su conciencia antes de actuar o tomar cualquier decisión. Un caso distinto era el de David, que tenía su corazón turbado. Aquellos remordimientos, ¿cierto? Bueno, él era el ejemplo cuando rasgó un poco del manto de Saúl, ¿cierto? Y se sintió turbado por haber tocado al ungido de Jehová y aún por haber pensado en hacerle algo más. ¿A qué se debe que la conciencia no funcione bien a veces? Vimos, si le dejamos que influyan en ella nuestros deseos egoístas, no nos indicará el camino correcto. ¿Se acuerdan que comparamos la conciencia con qué instrumento? ¿Ah? Con la brújula, ¿cierto? La brújula para un piloto, la brújula para una persona que está de excursión o para un navegante es importante. Le indica, ¿cierto?, la dirección correcta, pero siempre acompañada de ¿qué? De un buen mapa. Si no, ¿de qué le va a servir? Así nosotros, nuestra conciencia es nuestra brújula, nos indica lo correcto, dónde debemos apuntar, pero acompañada de ¿qué mapa? De la palabra de Dios. La guía es la palabra de Dios. Esa debe acompañar siempre a nuestra conciencia, o si no, no va a tener nada, no va a tener ninguna función correcta, nos va a indicar muy pocas veces hacia lo correcto y más veces hacia lo incorrecto. Eso es lo que dice en esta nota, ¿cierto? ¿Se acuerda que era la Biblia era el GPS, guía para la salvación? Romanos 9:1. ¿Cómo logramos que la conciencia funcione de acuerdo con el Espíritu Santo de Jehová? Bueno, como veremos ahora, la clave es educar la conciencia. Y ese es el primer punto que vimos. Para que nuestra conciencia sea buena y sea dirigida por el Espíritu Santo, debemos educar nuestra conciencia. Y acá había una serie de preguntas, ¿cierto? ¿Cómo puede afectar el corazón a nuestra conciencia? ¿Qué debe ser lo más importante al tomar decisiones? ¿Por qué no basta solo con tener la conciencia tranquila? Porque puede tener la conciencia tranquila para el mal, si está su conciencia cauterizada. ¿Cómo debe utilizarse la conciencia a la hora de tomar decisiones? Respondamos estas preguntas, ya que ya vimos este punto. ¿Cómo puede afectar el corazón a nuestra conciencia? ¿Puedo yo tomar decisiones basadas con mi corazón? ¿Por qué? Porque es engañoso y perverso, ¿cierto? Jeremías 17. ¿Qué debe ser lo más importante al tomar decisiones? ¿Ah? ¿Qué dice el Señor? Porque no basta con tener, ya le respondimos esto. ¿Cómo debe utilizarse la conciencia a la hora de tomar decisiones? Con la palabra de Dios, ¿cierto? Con la palabra de Dios. Para educar la conciencia, ¿cierto? Hablamos de lo que es el temor a Dios. El temor a Dios siempre nos va a guiar hacia lo correcto. Al tomar decisiones, la persona que tiene la conciencia bien entrenada no se guía por el egoísmo, se guía por el temor de Dios, es decir, por un verdadero temor a desagradar al Padre Celestial. Así lo vimos en el ejemplo de Nehemías. ¿Se acuerdan que él no quiso tomar nada de los impuestos como lo habían hecho los otros gobernantes? Por causa de su conciencia, por causa del temor ante Dios, por no desagradar a Dios.
Entonces el temor a Dios nos guía a decisiones correctas, a nutrir y a alimentar nuestra conciencia de la palabra de Dios. Lo primero que debe haber en usted para entrenar su conciencia, tiene que haber temor. Temor a Dios. Porque si no hay temor a Dios, le va a dar lo mismo escuchar la voz del Espíritu Santo. Y va a escuchar su conciencia débil, cauterizada, corrompida. Eso va a escuchar. Entonces es importante tener temor a Dios. ¿Qué más vimos? Ahí vemos una serie de versículos y vimos el ejemplo, ¿cierto? ¿Qué principios nos ayudan a decidir si vamos a beber alcohol o no? Porque usted no estuvo el domingo pasado, pero acá vienen unos que, que tomaban mucho, ¿cierto? Te dijeron, ya. Que tenían libre conciencia de tomar, claro. Y vimos ciertos versículos, participamos harto, y se nos fue la hora incluso en este ejemplo, con versículos y principios. Pero dijimos, establecimos una regla, o sea, el pecado no está en el beber, el pecado está en el emborracharse. Dijimos que el Salmo 104 exalta incluso al vino como una de las creaciones del Señor. Pero Lucas 21 y Romanos 13 condenan la borrachera. Entonces, incluso en Corintios 6 sale en conjunto a pecados graves, ¿cierto? Que uno podría decir como la fornicación, el adulterio, la avaricia. Sale la borrachera. Entonces, es importante, ¿cierto? Que tengamos temor de Dios y eduquemos bien nuestros principios para que actuemos de forma correcta. Preguntamos también, antes de beber o probar algo, si se le da la oportunidad, por ejemplo, en un aniversario. ¿Cierto? Yo me acuerdo cuando estábamos en el aniversario de los abuelos, cuando eran creyentes, y nos pasaban, toma una copita para celebrar, hacer un brindis. Y uno, como contaba la mi mamá la vez pasada del pastor Roger, ¿cierto? Uno tomaba la copa nomás y hacía el brindis listo. Pero ¿qué hacer en esas situaciones? No, uno dice, voy a hacer que tomo, mira. Voy a inclinar un poco. Otro toma derechamente, bueno, no hay problema. Cada uno con su conciencia. Pero ¿qué pasa si lo ve el de débil conciencia? Y vamos a ver ahora, en el número 2, que es importante tomar en cuenta las conciencias ajenas. Entonces, preguntas para pensar y entrenar nuestra conciencia. No condenando, sino que entrenando. ¿Qué ambiente habrá si donde tome esa copita? ¿Es probable que se descontrole el contexto donde estoy y se degenere esto en una fiesta? ¿Y voy a verme involucrado en esa fiesta? ¿Qué se puede decir de mí si me ven tomando? Nadie va a saber que tomé una copita. O tomé un sorbito. ¿Soy capaz de decir basta? Y no irme en lo dulce. ¿Cierto? Cuando examinamos estos principios, es conveniente orar al Señor y pedirle al Señor que aún nos examine a nosotros, porque si estamos sufriendo con estas cosas, le pedimos, como dijo David en el Salmo 139, que examinase hasta lo más profundo de su ser. Porque si estoy sufriendo con esto, hay algo ahí en mi corazón. Yo no sufro, de hecho ni me gusta. Mi hermano sufre, a él le gusta. No. ¿Ah? Toma nomás, eso. Tomo para no sufrir. Ahora bien, vimos entonces este factor. El factor de educar nuestra conciencia bajo los principios de Dios. Para tener una buena conciencia, la buena conciencia, hermano mío, se tiene que educar. Porque si no va a ser una conciencia débil, una conciencia inmadura, una conciencia de aquel que no ha crecido en los caminos del Señor. Entonces, si usted quiere tener una buena conciencia, tiene que educarlo bajo los principios de Dios. Tiene que tener temor en su vida ante Dios para poder educar su conciencia y ser guiado por el Espíritu Santo. Luego, tiene que considerar y tomar en cuenta, ¿cierto?, las conciencias ajenas. Número 2, ahí quedamos. Ahora tome nota. ¿Por qué tomar en cuenta las conciencias ajenas? Nuestra conciencia educada por la Biblia, ¿cierto?, nos ayudará a decidir si vamos a beber o no, como en el ejemplo. Vamos a seguir con el ejemplo del alcohol, ¿ya? ¿Por qué tomamos en cuenta la conciencia de los no creyentes? ¿Qué dice 2 de Corintios 4, 1 y 2? 2 de Corintios 4, 1 y 2.
No está ese verso. Ah, no, espera, no está. Ah, ¿esa es la interpretación? Ah, ya. Mira, la interpretación que me dicen, yo la percibí de varias formas en todo caso. Ese hombre está pensando en tomar. ¿Ah? Así está usted, hermano. ¿Ah? Cuando rojea, ¿cierto? Ahí está. Rojito, tinto. También su niño. Y ahí está la mujer, la hermanita pura y santa, mirándolo. Persinándose. Ahí está la hermana Maricela. Bajando su... Eso es la interpretación que ya le dio cuando vio la imagen. ¿Quién tiene Corintios 4, 1 y 2? ¿Quién dijo bien? Hermano Felipe primero. Segunda Corintios 4, 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes, bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni alterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Se fija, hermano mío? Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, no, ahí están los que tienen argumento para todo, ¿cierto? ni adulterando la palabra de Dios, acomodando. Mira, si la damos vuelta, ¿ah? Y luego la invertimos, ¿cierto? Y damos vuelta de luego el capítulo y lo colocamos el cassette al revés, sí se puede hacer. Ahí, ya por si acaso. Sino por la manifestación de la verdad, la palabra de Dios, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, establecimos que todo hombre tiene conciencia. Y a todo hombre la conciencia le dice algo. Que se acerca a Dios o realmente ya está tan cauterizada y corrompida que no se acerca a Dios, pero conciencia tiene. Entonces, ¿por qué son tan diferentes las conciencias de los cristianos? ¿Sí? Acá siempre dice dos bautistas, tres opiniones. Son diferentes nuestras conciencias teniendo una sola palabra. Ahora, ¿cómo deberíamos reaccionar ante estas diferentes o tales conciencias o tales diferencias? A veces pudiera sorprendernos lo diferentes que son las conciencias, aún dentro de la congregación. No es raro que un cristiano opine que cierta costumbre o comportamiento no está bien, mientras que otro lo considere lo más normal del mundo. Pero ambos deberían buscar y aprender con buena conciencia cuál es el pensamiento de Dios. Por ejemplo, si seguimos con el asunto, ¿cierto?, de la bebida, a algunos les puede gustar pasar un rato tranquilo tomando una copita, ¿cierto?, en compañía de su familia, no sé, solo por último. Sin embargo, otros lo ven mal, casi como un pecado. Me acuerdo cuando estábamos haciendo un pago al coñac, ¿eh? Y estaba Pastor Garry, casi nos subió y nos bajó, nos mandó al infierno. Y era un pago al coñac, ¿no? Si no pasaba nada. Ahora, el Daniel se tomaba todo el jugo, sí, después. Yo hablo de él, pesado. Pero es verdad, tengo que hacerse, Ahí estaba todo el alcohol, pues yo me comía la pechuguita de pavo nomás, listo. Sin el alcohol se había evaporado. Pero me acuerdo que después con los años hablamos con el pastor y nos reíamos de esa anécdota. Y él había madurado ciertas cosas incluso en su vida y se había dado cuenta, claro, que había exagerado en cierta forma. Y hay un contexto que lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? ¿A qué se deben que hayan diferencias? ¿Y qué peso deben tener esas diferencias de conciencia en nuestras decisiones? Existen muchos factores que nos hacen diferentes. Por ejemplo, con respecto al alcohol, ¿por qué para algunos es algo malo y para algunos no es algo malo? Hermano Daniel. Pero algunas personas lo asocian con vivencias del pasado. Excelente. ¿Otro argumento? Porque no compran una botella buena, ¿no? Ya no hay vino bueno, ya. Pura química. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Cómo sabe usted? ¿Ah? ¿Le hace un estudio acabado de...? Claro.
Anteriormente había 30 años atrás había un vino todavía. Hoy día es pura química. No, sí, es que el pastor lo mencionan. Sí, no, sí Por sé, ejemplo, sí, es verdad. de la Fundación Arturo López Pérez dicen que prácticamente todos los cánceres son por el alcohol y el cigarro. Mm. Porque el alcohol tiene muchos químicos que antes no tenía, y el cigarro tiene como 4.000. Sí, tóxico. Imagínense. Pero una de las cosas más influyentes en el tema de las personas y de la conciencia con respecto al ver es lo que dice mi hermano y está en mi nota. Tiene que ver mucho con las vivencias del pasado. Hay gente que llegó a Cristo, ¿cierto? Y en su antigua manera de vivir eran alcohólicas. Por lo mismo, no quieren ver ni una gota de alcohol o encuentran que es un pecado que algún creyente tome algo. Y es por su vivencia del pasado. Eso le pasaba a mi mamá. Mi mamá no, siempre que yo llegaba con las cajas del trabajo, empezábamos a bromear con mi papá. Las botábamos, limpiábamos el baño. Pero así, una probadita y lo botábamos. El Daniel. Insisto con el Daniel. Yo me estoy desquitando porque va siempre a hablar de mí. Ustedes pensaban que todo lo malo era mío, no. No, pero bromeábamos, ¿cierto? Pero a mi mamá no le causaba ninguna broma. Yo me acuerdo que varias veces no le causaba broma y le hacíamos, ¿cierto? Causa de tropiezo en ese sentido, que se molestaba. ¿Por qué? Porque para ella fue una lucha, no que ella haya sido alcohólica. Pero sí le costó mucho dejar el tema del alcohol, del vino. Porque en su casa todos los domingos, ¿cierto? Todos los días, ¿no? Todos los días había un vaso, una copita. ¿Era el agua de la casa? Era el agua de la casa, ¿cierto? Era el agua de la casa. Entonces eso igual generaba una dependencia en la gente. Y eso al llegar a Cristo le costó mucho dejarlo, ¿cierto? Entonces yo llegaba con la tentación del trabajo, la cajita navideña, y era tropiezo para él. Luego ya después se soltó y empezó a tomar, ¿no? Empezó a tomar agua. Aguardiente, sí. No. Entonces, las vivencias del pasado afectan en este tipo de conciencia. ¿Qué hacemos con estas conciencias? Obligamos a la persona y dice, no, tú eres una exagerada, si esto no es pecado, mira, toma. No podemos hacer eso. No podemos obligar a la persona. Ahora, la persona tampoco puede condenar al que lo hace. Entonces, ahí el de conciencia buena va a ser guiada por el Señor. Y va a llegar, ¿sabe qué? A abstenerse para no causar tropiezo a nadie. Porque eso es lo que nos dice Pablo y eso es lo que vamos a ver. No causar tropiezo a nadie. Y lo vimos cuando hablamos de la conciencia débil. Me abstengo. Si algo le causa tropiezo a mi hermano, me abstengo. ¿Qué cuesta eso? ¿No? ¿Por qué? Porque somos egoístas, pensamos en nosotros. Si a él le molesta, es cosa de él. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, que él se la arregle. Si la Biblia dice que no es pecado. Pero la Biblia dice que debemos, ¿cierto?, pensar en el débil. Debemos amarle. Debemos soportar las flaquezas. Y muchas cosas más que ponen a la persona antes que a mí. Ayer leía con Maxi, me gustó el versículo de Juan, de primera de Juan 3, creo que es, cuando habla de que si amas a tu hermano. Me gustó el versículo 16, que decía que debemos amar de tal forma que Cristo amó. Y dice que Cristo entregó tu vida por ti. Tu amor debe entregar tu vida por tu hermano. Siempre pensamos y leemos, el que no ama a su hermano no ha conocido el amor de Dios. Pero miren lo que dice después, creo que el 3:16, ¿o no? Dice que debemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos, así como Cristo la entregó por ti. Eso es amor. Pero ¿quién anda pensando en eso? Mi comodidad siempre es lo principal. Mi gusto siempre es lo primero. A tal entrega. Y eso es el amor de un hijo de Dios. Así que si está un poco lejos de ese amor, empiece a adquirirlo. Porque el egoísmo no es amar a Dios y no es amar a nadie, más que a ti mismo. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Vimos el problema que surgió en el primer siglo, ¿cierto? Con respecto a la comida y a la carne sacrificada a los ídolos, ¿cierto? Vimos y hablamos, cuando hablamos de
de la conciencia débil lo estudiamos. Pero primera de Corintios 10:25, ¿qué nos muestra? Primera de Corintios 10:25. Le gana. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pablo presentó una solución y dijo, no coman por causa del débil. Pero mira acá el Corintios dice, él no ve ningún problema en que se coma. Presenta una base. No hay problema y no es pecado el que se coma la carne, porque toda esa carne no es de ellos, ni de sus ídolos. Toda esa carne fue facilitada por Dios. Es creación de Dios, entonces no hay problema. Que ellos adquieran algo es su tema. Para mí no hay problema, eso lo creó Dios, ese animal lo formó Dios y está rico para la parrilla, ¿cierto? ¿Ah? Eso dijo Pablo. Nada que cosas de ídolo. Pero él, luego de ver el problema que había en la iglesia, él dijo que debíamos considerar a los débiles, por amor, ¿cierto? Los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, porque hasta el Cristo no se agradó a sí mismo. Fue a la cruz por cada uno de nosotros, no porque él quería ir a la cruz, no porque él iba feliz y contento, agradado de eso, no. Sabía que iba a sufrir y iba a experimentar el dolor, la humillación, siendo Dios. Pero aquí está el creyente que dice tener buena conciencia y se agrada a sí mismo siempre. Piensa en sí mismo siempre. Por eso yo digo, una conciencia tranquila no es una conciencia buena. Puede no serlo, porque puede estar cauterizada, corrompida, puede ser débil. La conciencia buena se evalúa a la luz de la palabra de Dios y dirigida por el Espíritu Santo. Eso es tener una buena conciencia, considerando siempre a Dios primero, con temor, y lo que Él me diga con respecto al amor expresado en otros. Ahí puede decir que tiene una buena conciencia, cuando ha aplicado los principios de Dios en su vida, en otros. ¿Por qué no debemos juzgar a quienes hacen cosas que nuestra conciencia no nos permite? ¿Nos saltamos varios versículos? Bueno, esos versículos ya lo hemos leído ya, cuando hablamos del tema de la carne. Lo leímos la conciencia débil. ¿Por qué no debemos juzgar a quienes hacen cosas que nuestra conciencia no nos permite? Acá está la otra parte, ¿cierto? El que le molesta el tema. Ahora bien, si otros cristianos hacen cosas que nuestra conciencia no nos permite, no debemos criticarlos, como si todo el mundo tuviera que opinar lo mismo en asuntos de decisión personal. Romanos 14:10, ¿qué dice? Romanos 14:10, 1 y Mateo 7:1 dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos al tribunal de Cristo. Ningún miembro de la congregación debería crear polémica en torno a asuntos de conciencia. Nuestro objetivo no es derribarnos unos a otros, sino edificarnos, promoviendo el amor y la unidad entre otros. Ese es el objetivo de un mayordomo de Dios. La edificación de la obra de Dios. Lo hemos visto a lo largo de todos estos meses. La edificación, ya sea física, espiritual o emocional. Siempre debemos estar considerándonos para edificarnos. Eso es un buen mayordomo. Porque no te olvides, hermano, que vas a dar cuenta delante del Señor por tus actos, por tus acciones, por tus pensamientos. Vas a dar cuenta delante del Señor. Toda rodilla se va a doblar delante de Él. Tú te vas a doblar delante del Señor y va a decir, y el Señor te va a decir, bien, buen siervo y fiel, o no. O eres un mal siervo, un mayordomo infiel. Y en estos aspectos también debemos preocuparnos, porque nos preocupamos de la parte física, pero de la parte interior, ¿cierto? De la parte espiritual. Es tan importante. Tesalonicenses decía que todo nuestro ser debería darle la gloria a Dios, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser.
Así que entregue su alma a la dirección de Dios. Entregue sus sentimientos, entregue su intelecto, entregue su conciencia. Y vamos a ver después, entregue la voluntad a la dirección del Espíritu Santo, a Dios, para que pueda ser un buen mayordomo. Deje de tener sentimientos carnales, deje de pensar cosas carnales, deje de cauterizar su conciencia y sea un creyente completamente espiritual para la gloria de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque hay un beneficio en tener una buena conciencia. Hay beneficios. Primera de Timoteo 1, versículo 5 y versículo 19. Primera de Timoteo 1, versículo 5 y versículo 19. ¿Quién lo lee? ¿Daniel? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Gracias, hermano. Una buena conciencia nos orienta en la vida y nos llena de gozo y paz. Es una conciencia sana y fuerte. ¿Quieres tener una conciencia así? ¿Amén? Hay uno nomás. Ah, y hay más. Entonces, hermano mío, empieza a escuchar la voz del Espíritu Santo que te está hablando a tu conciencia y hazle caso. Deja de escuchar el ángel malo, ¿eh? Al diablito. Escucha la voz del Espíritu Santo para que tengas una conciencia llena de gozo, una conciencia con paz, una conciencia sana y fuerte. ¿Qué le ha ocurrido a la conciencia de muchas personas? El apóstol Pablo exhortó a los cristianos, el apóstol Pedro exhortó a los cristianos diciendo en el capítulo 3 del versículo 16, tengan una buena conciencia. La mayoría de los seres humanos no disfrutan de la gran bendición de que su conciencia esté limpia ante los ojos de Jehová. Como dijo Pablo, tienen cauterizada su conciencia como si fuera con un hierro, ¿cierto?, que marca su piel. Y hablamos, ¿cierto?, como dice primera de Timoteo 4:2, hablamos que cuando los animales eran marcados, ¿cierto?, ese pedazo de piel quemada, cauterizada, quedaba insensible. Así es la conciencia del creyente que se deja contaminar. Queda insensible a la voz del Espíritu Santo. No siente ningún dolor. Por eso la conciencia buena se queda muda, ¿cierto? El Espíritu Santo al final no puede operar, apagan y contristan al Espíritu Santo quedándose mudo, no le avisa, ¿cierto? Ni le producen ningún tipo de arrepentimiento, ni remordimiento, ni de culpabilidad, ni de vergüenza. Esas personas o el creyente que llega a ese punto ha perdido todo sentido de culpa, ha perdido todo sentido de juicio, por lo mismo ha perdido su conciencia. No hay preocupación en lo más mínimo. Muchas veces, ¿cierto?, estos sentimientos de culpa, y dijimos que la conciencia trabaja así. Cuando estamos bien nos hace sentir alegres y gozosos, pero cuando estamos mal nos hace sentir un sentimiento de culpa. Y estos sentimientos de culpa es la manera en que la conciencia nos dice, estás haciendo algo malo. Estás haciendo algo incorrecto. ¿Has sentido eso últimamente? Ayer, antes de ayer, un sentimiento de culpa. Esa fue la conciencia diciendo, estás actuando mal, estás pensando mal, estás sintiendo mal. Pero no la conciencia solamente, la conciencia guiada por el Espíritu Santo. Ahora eso a veces se apaga. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me encontré esta cuestión? ¿Viste? Así sucedió con el rey David. Él cometió grandes pecados, pero recibió el perdón de Dios, el perdón divino, principalmente porque se arrepintió de todo corazón. En efecto, él llegó a odiar sus malas acciones y tomó la firme determinación de no desobedecer la ley de Dios nunca más. Por eso pudo comprobar por sí mismo que Jehová es bueno y está pronto y está listo para perdonar, según Salmo 51 y versículo 1 al 19. Pero leamos el 86, verso 5.
Salmo 86, verso 5. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ahora bien, en ocasiones los sentimientos de culpa y vergüenza no dejan de mortificarnos, aunque nos hayamos arrepentido y se nos haya perdonado. ¿Le ha pasado eso? ¿Sí? ¿Ha pasado? De que aunque se haya arrepentido, Dios le haya perdonado, aún así está ahí el sentimiento de culpa y de vergüenza por algo en su vida. ¿Sí? Yo les leí la vez anterior un versículo en 1 de Juan 3, donde dice y nos da el consuelo de que podemos sentirnos perdonados. 1 de Juan 3, 19 y 20. Miren lo que dice, alguien que lo busque. Debemos poner en práctica este versículo. Debes recordar que Jehová te ama y debes recordar que Él te ha perdonado. 1 de Juan 3, 19 y 20, ¿qué dice? ¿Ya? Bueno. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Dios te ha perdonado, entonces tú tienes que simplemente perdonar. Si te has arrepentido de corazón, yo siempre le digo cuando alguien viene que no puede olvidar, bueno, está arrepentido de corazón, debería quedar tranquilo. Yo les dije que hay una diferencia entre olvidar y nunca recordar, que no es lo que hace el Señor, porque el Señor es omnisciente, Él recuerda, pero lanza lejos nuestro pecado y no lo trae al frente, ¿cierto?, de nuestras vidas. No me lo refrega en la cara, y ese es el perdón y olvido del Señor. Así debe de ser en nosotros. Tal vez nunca vamos a olvidar algo grave que hicimos, pero sí deberíamos estar tranquilos en que el Señor nos perdonó y tener nuestro corazón en quietud, ¿cierto?, y en paz. Así debería estar nuestro corazón. Si nuestro corazón está atribulado, tenemos que ir donde el Señor y ver y examinarnos bien qué pasa, si realmente estamos arrepentidos o no. El que juzga es el Señor. A veces uno se coloca un juicio sobre sí y eso restringe aún su servicio al Señor, porque se considera indigno, porque se considera pecador, cuando el Señor ya le ha limpiado. El objetivo de este estudio es ayudarnos a conseguir ese gozo y a mantener una buena conciencia mientras luchamos contra el mundo de Satanás. Tal vez no podemos abarcar todas las áreas, todos los ejemplos, todas las leyes y principios aplicables de nuestra vida diaria, pero cuando se trata de asuntos de conciencia, tampoco es que se ofrezcan muchos o una lista de reglas específicas para cada caso. Más bien este estudio analiza cómo poner en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Y así la palabra y este estudio nos facilita a educar nuestra conciencia y sensibilizar nuestra conciencia a la voz del Espíritu Santo. No olvidemos que mientras que la ley mosaica daba prioridad a las reglas, la ley de Cristo, ¿cierto?, concede ahora la ley de Cristo más importancia al deber de usar la conciencia y guiarse por los principios bíblicos. Eso dice Gálatas 6.2. Aún habla de la libertad. Gálatas 6.2. ¿Sobrellevar, dice? ¿Sobrellevar las cargas los unos de los otros? Y cumplir así la ley de Cristo, ¿cierto? Habla de la ley de Cristo, ¿cierto? Ciertamente Jehová nos da mucha libertad, pero la Biblia nos anima a que en vez de emplearla como un disfraz para la maldad, o sea, para usar la libertad para la carne, que no es lo correcto, la usemos para algo mucho mejor, para demostrarle a Jehová cuánto le amamos. Use esa libertad para amar al Señor, para servirle, para tener una buena conciencia en su vida. Dice 1 de Pedro 2.16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos mayordomos de Dios, somos siervos de Dios. Por lo mismo debemos ocupar bien nuestro título. Vivirlo, no tenerlo como adorno. Ah, yo soy mayordomo, soy santo, soy hijo de Dios.
soy heraldo, soy embajador y no hago ninguna de mis funciones. ¿Qué embajador sigue en su cargo si no ejerce bien? Ninguno. Lo traen de vuelta al país, ¿cierto? Y lo cambian. Bueno, ¿usted cómo funciona como embajador de Dios? ¿Cómo funciona como mayordomo? ¿Qué administrador de una casa, cierto? Si no funciona, lo mantienen por cariño. A ninguno. Tiene que funcionar. Porque tarde o temprano el cariño se me va a quitar y me va a empezar la molestia porque veo todo sucio. Tiene que funcionar el mayordomo de la casa. Lo mismo pasa con nosotros. Sabemos que somos estos, sabemos que tenemos estos títulos, sabemos que tenemos posesiones delante de Dios, somos herederos. Pero ¿cuánto nos esforzamos para alcanzar esa heredad? Recuerden que habían requisitos para alcanzar la heredad. ¿Se acuerdan? No me acuerdo bien yo en Romanos o Corintios que debíamos vivir como Cristo y experimentar el sacrificio de Cristo, algo así era, más o menos, para poder ser merecedores de esa herencia. Ahí sale, hay que buscarlo. Están en las notas hace como 6 meses o más. Cuando usted comenzó a conocer a Dios, ¿cierto? Dio los primeros pasos en el camino de la vida. Para continuar en él, es necesario que analice con la ayuda de la oración, con la ayuda de la palabra también, cómo aplicar los principios bíblicos y luego obrar en consecuencia. Así, mediante el uso, como dice Hebreos, tendrá sus facultades perceptivas entrenadas. Será un creyente maduro, podrá ser útil en la obra del Señor. Tal como la brújula, dijimos, guía al viajero, ¿cierto? La conciencia orienta al creyente y le permite tomar decisiones que agradan a nuestro Padre Celestial. Y sin duda también le ayudará a mantenerse en el amor de Dios. ¿Qué mayor beneficio hay en esto, cierto? Que estar en el amor de Dios, en los brazos de Dios, en la comunión con el Padre. Un buen mayordomo goza de eso. Nuestra mayordomía entonces debe ser con buena y ahora, como veremos, con limpia conciencia. ¿Alguna pregunta de la conciencia buena? ¿O está buena la explicación? ¿Está claro? ¿Avanzamos? ¿Ninguna duda? ¿Alguien quedó con la duda si tiene que tomar o no? ¿No lo quedó con la duda ya? Lo tengo claro. Una copita diaria, no. No, diario. Vamos a 2 de Timoteo. Vamos entonces a la última conciencia, la sexta o la letra E. Ya tuvieron tiempo para anotar, así que no me digan que no sea. Una conciencia limpia. Una conciencia limpia. 2 Timoteo capítulo 1 verso 3. ¿Quién lo lee? Vamos, despierten, vamos. ¿Alguna hermana? Ya van a decir. 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Cómo servía Pablo? No es importante, mi hermano. ¿Cómo servía Pablo? Con limpia conciencia. Doy gracias a Dios, al cual sirvo, porque soy un mayordomo de Dios, soy un siervo de Dios. Pero ¿cómo le servía? Con limpia conciencia. Dijo anteriormente con buena conciencia. Ahora dijo con limpia conciencia. Cuán importante es considerar no solamente la buena conciencia, sino que también, o esa conciencia que no acusa, sino que también vivir con limpia conciencia en mi servicio. Cuando hablamos de la mala conciencia, hablamos que la mala conciencia la tienen todos aquellos que no conocen al Señor Jesús, ¿cierto? No tienen al Señor como su Salvador. Ellos tienen una mala conciencia, los incrédulos. Pero nosotros fuimos transformados en nuestra conciencia cuando recibimos al Señor en nuestro corazón. Y fuimos transformados en una limpia conciencia. O sea,
todos los creyentes tienen limpia conciencia, o deberían mantenerla también aún. Eso dice Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Hermana Cecilia, por favor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más la sangre de Jesucristo? 9:1, ¿cierto? No, 9:14. 9:14. La sangre de Jesucristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas, de la vida que teníamos, de esa mala conciencia, de la vida condenada al pecado, a la muerte. Fue limpiada, fue vivificada por la sangre de Cristo. Usted como creyente posee una conciencia que ha sido limpiada. ¿Ok? Y es por esa limpieza que podemos acercarnos ahora al Padre. Fuimos reconciliados con el Padre. La muerte de Cristo tiene el poder para purificar la mente y el alma de una persona. Recuerde lo que Cristo expresó. Él señalaba, ¿cierto?, que la contaminación del hombre no era un asunto solamente externo, sino que principalmente interno. Y la muerte de Cristo en la cruz podía limpiar eso que el hombre no podía expiar. Solamente la expiación fue dada por Cristo y Él nos limpió internamente y externamente. Cuando Dios ilumina la conciencia, es cuando las personas oyen su voz y se convierten a Él. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 9:1, dijo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. También dijo en 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. El arrepentimiento en la persona la conducirá a la conversión, pues sus pecados han sido perdonados, su conciencia ha sido iluminada por el Espíritu Santo y purificada por la sangre de Cristo. Recordemos lo que dijo Job en el capítulo 27, verso 6. Él, en medio de las acusaciones, fue capaz de declarar que su conciencia estaba limpia para con Jehová. Porque solo el perdón de Dios y una determinación a vivir una vida recta delante de Él pueden producir una conciencia limpia. El temor de Dios y el haber recibido al Señor y tener temor a vivir una vida recta mantienen una conciencia limpia. Cuando el creyente anda ahí, su conciencia se está contaminando y está ensuciando lo que Cristo limpió. Cuando confesamos nuestros pecados por la gracia de Dios, somos perdonados y limpiados de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Somos limpiados. Podemos ir al Padre y decir: Padre, perdóname. ¿Y Él qué hace? Perdona y limpia nuevamente nuestros pecados. Y podemos ir a Él. Las escrituras hebreas, ¿cierto?, no usan un término específico para conciencia. ¿Anotaron todo ya? ¿No? Apura, apura. ¿Ah? Sí, voy a eso. Sí. Pronto voy a eso. Son casi inseparables. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, las escrituras hebreas no usan un término específico para conciencia, como a comparación cuando hablamos de la palabra griega. Pero en ejemplos como este aluden claramente a ella. Aunque a menudo el corazón designa a la persona interior en su totalidad, en este y otros versículos es obvio que representa una parte concreta de la persona interior, su conciencia. Las escrituras griegas sí tienen un término, ¿cierto? Es una eidesis, y aparece unas 30 veces. La palabra griega cátaros
se relaciona con la palabra casto. Su definición primaria es limpiado o purificado, libre de cualquier contaminante o contaminación que manche, adultere, corrompa o envilezca una conciencia limpia. Una conciencia limpia no está manchada de culpa para con Dios. Es inocente y libre de culpa, de corrupción. ¿Tiene su conciencia así hoy? ¿Libre de corrupción? ¿Libre de culpa? ¿O hay algo que le está acusando? Tengo que ponerme a cuentas con el Señor. No la tengo tan limpia como pensaba. Hice esto, pensé esto otro. Actué de esta forma. La Biblia enseña y hemos dicho que no basta solo con tener una conciencia tranquila. Por ejemplo, Pablo afirmó esto en 1 Corintios 4:4. 1 Corintios 4:4. Y el que me dice el texto de memoria principal de este estudio se gana otra... ¿ah? Ya ni se acuerdan ya. Otro panqueque. Así pues. ¿Ya John se quiere lanzar? No, fuerte, con voz de mujer, cuando reta el hermano Jorge. Así pues, tengan los hombres por administradores, no, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien. Para Dios se requiere de los administradores que cada uno sea llevado. Ya, se ganó un panqueque. ¿Quién se lo va a regalar? Ah, era yo. Otro ni se acordaba, ¿eh? Muy bien. Les salvaron. Entonces la Biblia enseña que no basta solo con tener una conciencia tranquila. Pablo afirma esto en 1 Corintios 4:4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, miren, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que lo más importante no es que nosotros creamos que tenemos la conciencia limpia. Algunas personas persiguen a los cristianos como el mismo Pablo. Y hoy en día persiguen a los cristianos de forma cibernética, ¿sí? ¿No? Por internet usted puede ver miles de videos en contra de cristianos o de otras religiones hablando en contra de nosotros, persiguiendo y captando gente, sacándola del error que están. De otra forma ataca a Satanás ahora, pero el fin es el mismo. Entonces algunas personas atacan o dicen hacer cosas en el nombre de Dios y tienen su conciencia tranquila, porque piensan que hacen la voluntad de Dios, pero eso no es lo esencial para tener una conciencia limpia. Recuerde lo que dice el verso 1 y 2 que nos dijo mi hermana Joan. Nos muestra lo que debemos ser ante Dios y cómo debemos ser en nuestras vidas. Es por esto que el apóstol afirmaba que no tenía que preocuparse respecto a la opinión de otros, siempre y cuando su amo, su Señor, estuviese satisfecho con su vida. Usted puede tener una conciencia tranquila a la luz de las palabras del Señor y entendiendo que Dios está tranquilo con su vida. Él afirma que aunque tuviera la conciencia tranquila, limpia de cualquier falla en su apostolado, reconoce que no por eso está justificado ante Dios. Únicamente el Señor es capaz de justificarlo. Él es el juez. Una conciencia limpia no siempre es indicio de una vida justa. Los hombres suelen juzgarse a sí mismos. No, yo estoy bien, no, yo fui a la iglesia, leí, oré, estoy bien, ya hice todo. Y nos cegamos, así, ¿cierto? Y tenemos vidas carentes. El que Pablo sea el siervo de Dios es la realidad que provoca la expresión, como dice el verso más adelante, el 4, pero el que me juzga es el Señor, porque Él se entrega en servidumbre, en servicio al Señor. El apóstol Pablo tenía que responder ante Dios. ¿Ante quién respondemos nosotros muchas veces? No, a veces no respondemos ante Dios, a veces respondemos ante nosotros mismos, ante nuestros criterios, ante nuestros pensamientos, hasta lo que entendemos de Dios como bueno.
Pero el que nos juzga es Dios y debemos preocuparnos qué dice Dios con la decisión que voy a tomar. ¿Qué dice Dios con las acciones que estoy haciendo? ¿Qué dice Dios con lo que estoy pensando? Así va a tener una conciencia limpia y no una conciencia mala delante de Dios, una conciencia corrompida que muchas veces tenemos porque ni siquiera le consideramos en lo que hacemos o pensamos. Decimos que le consideramos, pero ya tenemos todo planificado y lo hacemos. Si queremos acercarnos a Jehová, es imprescindible que tengamos una conciencia limpia. Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Ya estamos terminando ya. Hebreos 10:22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, para poder tener libertad de la comunión con Dios. Es importante que tengamos una conciencia limpia, para que tengamos libertad de la comunión con Dios, para que ésta pueda ser poderosa e influyente en mi vida. Si bien, y como recién hablaba con mi madre, una buena conciencia y una limpia conciencia se parecen, pueden ir hasta juntas, o podemos decir que está hablando Pablo de lo mismo, tienen pequeños matices que podemos distinguirlos en esta mañana, pero sí o sí se usan y van siempre juntas. Son inseparables en cuanto a conceptos, por eso vamos a trabajar con ellas como si fuesen lo mismo. Lo que quiero expresar es que si mi conciencia está limpia, está también buena, porque nos acusa de algo incorrecto. Es fuerte y sana. Y si tengo una buena conciencia, es porque estoy a cuentas con mi Dios y tengo una conciencia limpia. ¿Me entienden? ¿O lo repito? ¿Me entendieron? Así como el sumo sacerdote se lavaba, ¿cierto?, antes de entrar al lugar santísimo, como dice Levítico 16, los creyentes se purifican o deben purificarse antes de presentarse ante Dios. Y tienen que presentarse y son purificados para tener una limpia y buena conciencia delante de Dios. Así no va a tener obstáculos, no solamente en tu oración, en tu mayordomía. Eso es lo que dice Hebreos. Y vamos a ver la próxima semana cómo vencer una conciencia contaminada. Vamos a hablar de la importancia de la conciencia limpia, para qué sirve una conciencia limpia, cómo tener una conciencia limpia. Y eso nos va a ayudar a vencer nuestra conciencia que se contamina con el pecado. ¿Ven? Vamos a seguir la próxima semana.